los diversos tipos de herramientas que voy a ir utilizando. Lo que nos recomienda en este proceso de planificación invertida es que aprendamos a trabajar contenidos interactivos, ¿no? Por ejemplo, que utilicemos la creación o elaboración de materiales en línea, que podría ser un documento en Google, que podamos recoger información a través de un formulario, ¿no? En línea, o sea, que utilicemos los recursos interactivos para poder complementar, consolidar. Y como bien lo han dicho algunos colegas, a mí me parece fabuloso porque en algunos espacios me dicen, Yane, lo que estamos haciendo nosotros es, si bien es cierto, estamos recogiendo evidencia, pero de aquellos estudiantes que hemos visto que no han presentado o que su evidencia es muy tenue en relación al propósito planteado, con ellos afianzamos en esos 30 minutos que nos reunimos y son a ellos que les recogemos la evidencia y nos aseguramos de construirla con ellos en ese momento. Pero ya no es a todos. ¿Por qué? Porque ya la docente sabe que de 27 hay 20 que entregaron evidencia, pero hay 7 que no, o que no entendieron, que no comprendieron, no tuvieron tiempo para hacerlo. Entonces, a esos 7 se asegura que en esos 30, 45 minutos de interacción que tiene el docente para cerrar la brecha, que sean los estudiantes que presenten la información, que presenten la evidencia. Y del resto ya no, porque del resto ya envió y lo que faltaba simplemente de repente era cerrar, sellar. Por eso es que este recojo de información asegura el aprendizaje y no nos desgasta, no nos genera el estrés de decir, a ver, hay 40 estudiantes, a todos, ¿cómo voy a revisar? ¿Cómo voy a retroalimentar? Entonces, yo debo empezar a planificar de tal manera que yo pueda recoger información y asegurarme de que todos están avanzando adecuadamente. Y obviamente, lo más importante, que puedo, a partir de esta forma de trabajo, ir mapeando a los estudiantes, como les decía, con mi mapita de calor, mi mapita de color, de tal manera que yo pueda implementar métodos diferenciados de atención, teniendo en cuenta más pues el diagnóstico que he hecho de seguimiento a los estudiantes para identificar en qué momento me voy a comunicar con los chicos, en qué momento me voy a comunicar con los padres de familia, en qué momento me voy a comunicar de repente con el vecino, el primo, la persona que está tutoreando al estudiante. O sea, yo ya tengo mapeado el escenario. Por eso es que, otra vez, la planificación inversa es la metodología más adecuada, no digo que sea la única, porque quizás la escuela ha encontrado una ruta bien interesante y ya la está validando y está logrando mejores resultados y tiene bien mapeado a cada estudiante en función de cómo avanza la competencia. Fenomenal, fabuloso. Pero la metodología que les estamos proponiendo es la metodología que ha sido validada para esta educación remota y a distancia, no ahora, sino hace muchos años atrás, y que tanto universidades e institutos que tenían la premisa en el trabajo a distancia lo vienen implementando. En este marco, objetivos que deberíamos tener en cuenta en esta dinámica, ¿no?, de trabajo inverso, ¿no? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Primero, que este es un modelo, ¿no?, que nos permite, pues, asignar información y que en la forma de asignación puedo generar el trabajo colaborativo. No podemos hablar de trabajo cooperativo, porque el trabajo cooperativo se da cuando estamos face a face, ¿no?, de forma directa, en la mirada de la presencialidad. En cambio, cada vez que hablemos de trabajo a distancia, vamos a hablar de trabajo colaborativo. Por allí que, por ejemplo, si hay docentes de PT que están con nosotros en este momento, ya se estarán dando en cuenta, me dirán, Janet, pero mi competencia gestiona proyectos de emprendimiento, tiene una capacidad que es justamente trabajo cooperativo. Esa capacidad no la voy a ver, no la vas a poder ver en este escenario, porque el trabajo cooperativo es para la presencialidad. Ya entonces, Janet, en esa capacidad que voy a ver, en esa capacidad tú tienes que hacer la transferencia de lo cooperativo a lo colaborativo. ¿Y ahí quién te va a ayudar? La competencia transversal del uso de las tecnologías que tiene incorporado como capacidad el trabajo colaborativo. En esa dinámica de trabajo del aula inversa, ¿no?, yo el día de hoy yo les voy a proponer, porque no es que nosotros vamos a imponer, vuelvo a repetir, la escuela tiene que encontrar la ruta de trabajo, validando diversos tipos de estrategias, diversos tipos de experiencias, de caídas y levantadas, que permita, pues, masificar
un sistema de atención de tal manera que los chicos puedan estar acompañados y que no tengamos la necesidad de recién a fin de año identificar quiénes no han avanzado. O cuando de repente, imagínense que a fines de agosto les pidan a los docentes que suban información hacia AGI, porque ya lo van a poder subir, si no me equivoco, a partir del 20. Van a subir información hacia AGI, van a describir, ¿no? Los docentes vamos a describir, de acuerdo a la norma técnica, la 094, la 121, ahora describimos aprendizajes hasta los chicos de tercero. A los de cuarto y quinto no, porque de acuerdo a la norma, ellos están dentro de un ciclo que es el séptimo y ellos van a continuar cuantitativamente porque estuvieron en tercero y en tercero del año pasado se les calificó cuantitativamente. Por la naturaleza de la secuencia, también cuarto y quinto les van a calificar cuantitativamente, pero de forma descrita vamos a hacerlo hasta tercero. Imagínense que tengamos que hacerlo a fines de octubre, de agosto. El docente que tenga 400 estudiantes, que es el de educación física, por ejemplo, ahorita se va a empezar a jalar de los pelos. ¿Cómo voy a describir? Ah, pero alguien dirá, pero eso es fácil, pues. Se pone logrado en proceso y simplemente cumplió la competencia. De repente es cierto, porque el CIAGI no tiene parámetros para aceptar o negar el acceso cuando se describe información y te acepta, lo lograste, avanzas, sigues esforzándote, te acepta. Pero a nivel de trabajo pedagógico, ¿ese sería un proceso descriptivo de la competencia? No, no podría ser. Por eso es que hoy otra vez nos permitimos reflexionar. Describir la competencia, el avance de la competencia, significa utilizar 3 tipos de lenguaje: el estándar, la capacidad o el desempeño. No hay otro tipo de lenguaje, por lo tanto, el siga avanzando, siga adelante, te faltó esto, te faltó aquello, no forma parte de la descripción de los aprendizajes. Muy bien, entonces, en esta dinámica, en esta mirada de planificación, recuerden que nosotros, y voy a permitirme jalar este ejemplo, ¿qué estamos haciendo en muchas de las escuelas actualmente? A las 8 en punto le decimos a los chicos, conéctense, pongan asistido, presente en el WhatsApp. A las 9:30 les dicen un ratito, vamos a descansar, ahora vemos la televisión. A las 10:30 todo se reincorpora. Y de 10:30, 11:30, 12, los chicos empiezan a preguntar para construir su producto. A las 12 hasta la 1, los chicos envían su evidencia. Pero ese es el modelo tradicional. Estamos trasladando la presencialidad al trabajo remoto, que no se ajusta, porque el trabajo remoto tiene otra forma, tiene otra metodología, tiene otro proceso de construcción. Y no lo digo yo, está validado por Bloom en el año 50, cuando nos propone la lógica de la taxonomía y todos los procesos de construcción que se van desarrollando. Por eso es que en esta planificación invertida, lo que se te está proponiendo es que el estudiante tenga la información previa para familiarizarse con esa información y que a partir de esa familiaridad sea el estudiante que comparta lo que comprendió, lo que logró, lo que conceptualizó, lo que entendió, que comparta su evidencia y que con el docente podamos consolidar aquellos aprendizajes logrados y identificando aquello que no se ha avanzado, podamos secuenciar y generar estrategias para ir cerrando la brecha y ir mapeando a los estudiantes que hemos observado que tienen problemas para seguir aprendiendo. Esa es planificación invertida. En este rol actual que tendría el docente en este escenario, y lo ha ratificado la norma técnica, nos dice que el docente es un guía, un facilitador, es un mediador que comparte, asigna lecturas, vídeos, materiales, podcasts que puedan ser utilizados fuera de un escenario tradicional. El estudiante llega a estas interacciones con ese conocimiento adquirido que luego va a aplicar en diversos espacios que seguramente el docente va a proponer, lo va a retar. Pero vuelvo a repetir, si tengo 30, 40, yo debería ya ir con la idea de con quiénes voy a trabajar en esta sesión, teniendo en cuenta la evidencia presentada por el estudiante. Con respecto al tema del impacto
impacto entre la enseñanza y aprendizaje, lo que vamos a tener en cuenta en este escenario es que nuestro rol ha cambiado. Hoy somos facilitadores, mediadores, y vamos a también tener en cuenta que estamos trabajando fuertemente el trabajo colaborativo, que es el trabajo que se desarrolla a nivel remoto o distancia. El estudiante, y ahí viene, pues, ¿no? Nosotros, ahí viene nuestro conflicto. Pero si no entrega la evidencia, no hace, no participa, no habla. Y es que la autonomía en la gestión de los aprendizajes, que es la otra competencia, ¿no? Transversal, es una competencia que no hemos trabajado en el aula. Los chicos no han aprendido a ser autónomos a la hora de trabajar. Las familias no lo han permitido porque de pronto ellos sentían que en la escuela había alguien que los iba a acompañar y que en casa pues de repente no había necesidad de poder hacer mayor presión. Hoy ha cambiado el escenario. Tanto es así que hoy el aprendizaje se da en el hogar, por lo tanto necesitamos motivos, motores en la casa para poder acompañar este proceso de construcción. Y muchas veces no lo hemos encontrado porque de repente la dinámica, la cultura de la propia familia no es pues parte de esta forma de trabajo. Y por eso es que tenemos a varios padres que dicen, ¿cuándo vuelve la presencialidad? ¿Cuándo van a la escuela? Porque de repente pues en este transcurrir la familia no tiene esa práctica. Por ello es que es muy importante también haber identificado estos escenarios, ¿no?, que tenemos en las familias para poder ver en qué momento el estudiante debería construir su evidencia. Lo hace de 8 a 1, sabiendo yo que el papá o la mamá están trabajando y el estudiante está solo, o lo hace en las noches y me lo envía al día siguiente sabiendo que en la noche los padres de familia regresan a la casa y pueden acompañar el trabajo del estudiante hasta que él se vuelva autónomo en la hora de construcción, a la hora de construir. Son decisiones que nosotros hemos ido mapeando y vamos tomando, ¿no?, teniendo en cuenta la necesidad, el diagnóstico y la realidad del propio estudiante. Obviamente, todo modelo, toda estrategia siempre va a tener algo que de repente necesita ser ajustado. Pero en este caso, ¿cuáles son estas ventajas? Primero, el acceso a los materiales. Pero ojo, nosotros también tendríamos que tener manejo de mayor información, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la competencia de construcción, ¿no?, construcción crítica de la historia, hay una capacidad que tiene que ver con contraponer o confrontar, ¿no?, o revisar diversos tipos de fuentes. Para lograr esa competencia, el estudiante ha tenido que leer como mínimo 2 fuentes diferentes. Entonces, el docente de historia, si va a hablar, por ejemplo, de Miguel Grau, y yo siempre voy a poner en ejemplo este escenario, yo no le podría dar solamente autores de corte nacional, porque esa sería una sola mirada y sería una mirada sesgada. Y para que él logre la comprensión crítica de la historia, él tiene que tener las 2 miradas, tanto de Perú como de Chile. Entonces, mínimamente yo tendría que buscar bibliografía externa de otro país para que el estudiante pueda contraponer, confrontar, ¿no?, estas 2 bibliografías, estas 2 fuentes, y a partir de esas 2 fuentes él pueda sacar su propia opinión, logrando así la construcción crítica de la historia. Entonces, estimados colegas, o sea, miren, y la naturaleza de la competencia nos dice cómo es que tenemos que planificar. Y en este marco es que el estudiante se va a volver pues un lector de repente por presión, ya no por pasión, ¿no?, sino por presión, porque hay necesidad de que el docente pueda tener esa información para seguir construyendo, ¿no? Entonces allí también viene otra debilidad. La mayoría de nuestros estudiantes no leen, porque las familias no leen. Entonces, ¿qué tendríamos que desarrollar? Estrategias lectoras para que tanto la familia y el estudiante pueda leer, ¿no? Y nosotros hacer un control de esa evidencia de que realmente este tipo de cultura se está implementando en la familia. También porque permite, pues, el proceso de reflexión y el uso de técnicas, recursos interesantes que van a poder ayudar al estudiante a seguir avanzando. También es necesario ver que hay algunas desventajas, por eso es que es importante tomar mucha precaución, planificar, mapear, ¿no?, de tal manera que podamos enfrentar esos posibles problemas antes de que los podamos evidenciar. Uno de ellos es el tema de la resistencia. Y hoy en día les cuento, a través de Mi Mundo Y, ustedes han entregado información cuantitativa,
en referencia a estudiantes que no presentan evidencia, que sí interactúan, se conectan con los maestros, pero no presentan evidencia. Tenemos registrado en la plataforma de Mi Mundo Y 19.823 estudiantes que estando conectados con sus maestros no les entregan evidencia. Y ahí encontramos la resistencia. ¿Y qué hacemos frente a ese escenario? ¿Cómo lo hacemos? Si no estamos cerca, ¿a quiénes jalamos como aliados estratégicos para poder ayudarnos al logro de los propósitos planteados? Definitivamente la familia. Son los primeros aliados y hay que ver cómo comprometemos, qué estrategias generamos, incluso a quiénes podríamos llamar para que nos ayuden y le tocan de repente la puerta y puedan sensibilizar. No digo que nosotros los maestros vamos a hacer ese trabajo, porque obviamente si yo vivo a 2 cuadras, bien con mis medios de bioseguridad, yo no creo que tocar la puerta sea de repente enfrentarnos a una situación muy compleja, porque estamos cerquísima. Pero si vivo pues en otro distrito, obviamente va a ser bastante complicado. Pero de repente puedo formar las brigadas familiares en donde hay una mamá que vive al costado, conoce a la mamá del niño y pueda sensibilizarla, socializarla, ¿no? Entonces, de pronto por allí, el problema era eso, que la mamá no tenía conocimiento de cómo se estaba trabajando, cuál era su rol. Entonces, vamos viendo qué acciones, qué estrategias podríamos desarrollar para ir apaleando, ¿no? Estas desventajas que vamos a ir encontrando. Yo estoy segura que ustedes ya lo han ido identificando, si no, no estaríamos evidenciando el registro de la cantidad de estudiantes que tenemos, pues, en ausencias de entregas de evidencias registradas en Mi Mundo Y. Otra desventaja sería que el estudiante pregunte, ¿y para qué necesito esto? Si esto ya está en el internet, ¿para qué voy a revisar la información que usted me está dando, profe, si ya lo tengo en internet? Entonces, allí se abre el abanico de posibilidades. Bueno, yo te doy estas bibliografías, pero tú puedes encontrar otras tantas. ¿Qué te parece si a pesar de estas 3 alternativas que se estoy dando, revisa una y tú me propones otras 2? Pero yo ya estoy generando otras condiciones porque yo ya identifiqué las desventajas o los posibles cuellos de botella que se han ido formando, porque de repente pues el estudiante siempre está bien acuicioso para contestar o para responder y para no enfrentar los retos que les estoy planteando, ¿no? La otra desventaja tiene que ver con el acceso. Y ahí sí, les vuelvo a repetir, estamos 4 de agosto del 2021, cuando la primera semana de gestión fue en marzo, nosotros identificamos, llamamos, tuvimos días de llamada de teléfono para identificar cuál era la situación real de las familias, de los estudiantes. Entonces ya no podríamos hablar hoy, 4 de agosto, que no sabemos qué es ese estudiante o que no hayamos podido identificar realmente que a ese estudiante yo no le puedo pedir evidencias de lunes a viernes, porque de lunes a viernes a las justas llega su teléfono para poder comunicarse conmigo, pero ya no puede tomar foto, ya no puede mandar ninguna evidencia porque se agotaría de repente sus puntos, la cantidad de datos que tiene o en su defecto, porque el recurso no lo tiene consigo y de pronto utiliza el teléfono de un vecino, de un hermano, de un familiar, pero ya no puede hacer uso más mediante ese medio. Y él podría entregar de repente los fines de semana, los sábados que su mamá llega de trabajar, de repente trabaja en el hogar y le puede facilitar el celular. Entonces, yo tengo diversos tipos de atención, he mapeado adecuadamente a los estudiantes, por lo tanto, vuelvo a repetir, 4 de agosto del 2021, ya yo tengo un rastreo, un mapeo bien desarrollado de cuál es la situación de cada uno de los estudiantes. Y otro que tiene que ver con los sentimientos de inseguridad que tienen los estudiantes, por eso es que yo ya identifiqué, a ver, de 20 estudiantes, ¿cuántos tienen a las familias en el hogar en algún momento del día? ¿Y cuántos estudiantes no cuentan con esa posibilidad? Por lo tanto, soy yo el que de repente, una vez a la semana, una vez al día, voy a llamar a Janet. Janet, ¿comprendiste? ¿Entendiste qué parte no has entendido? ¿Quieres que te haga una ampliación? Porque yo sé que Janet está sola durante todo el día y sus familias no la pueden ayudar porque tienen muchas limitaciones. Entonces, eso ya el docente ha podido identificar, porque ese es nuestro rol. Nuestro rol en este escenario, estimados colegas, no es, como les digo, no es descargar del Aprende en Casa, ponerle el logo del colegio,
concentrarme en cambiar el tipo de letra. Eso no es el rol. Nuestro rol es identificar la necesidad del estudiante, es a partir de esa necesidad de aprendizaje generar estrategias, metodologías, materiales y prioritariamente retroalimentar al estudiante para poder pues asegurarme que realmente el estudiante está avanzando o comprendiendo, ¿no? La situación en la que se está desarrollando. Entonces, para poder trabajar en este escenario existen diversos tipos de material, de formas, ¿no? Por ejemplo, algunos colegas están trabajando con los grupos de las aulas del Facebook, ¿no? Para crear grupos y están trabajando con los estudiantes. Otros colegas están trabajando con el Classroom, que es para crear aulas también, y que es un medio masivo, gratuito, a todos los que tienen la cuenta Gmail. Otro grupo de docentes no sé, escuelas estatales han hecho convenios con alguna entidad, con alguna empresa y les está facilitando sus plataformas. Entonces, hay diversas formas de trabajo. Nosotros como escuela nos ponemos de acuerdo, buscamos las alianzas adecuadas para poder atender esta necesidad que se está aperturando y que en este año, que es el segundo año del trabajo a distancia o trabajo remoto, ya no podríamos decir que estamos aprendiendo, ¿no? Porque ya el 2020 aprendimos a la mala. Todos hemos aprendido. Este 2021 es para ir haciendo nuestro diseño, ¿no? Nuestro design thinking. Cómo vamos a mejorar esta propuesta de tal manera que la escuela San Juan tenga una propuesta muy diferente de repente la escuela Felería 23, porque parte de su realidad ha validado su experiencia y ha encontrado la ruta metodológica para asegurar que todos los estudiantes estén aprendiendo y sean acompañados por sus maestros. Eso sería en relación al aula inversa y luego pasamos a planificación, que tiene la misma lógica, pero que nos va a dar algunos puntos en función a lo que vamos a trabajar. Hasta aquí, ahora sí, de repente las preguntas a través del chat son 250 docentes, o en su defecto, si alguien podría de repente aperturar el audio a algunos maestros que quizás quieran participar en este momento. Jorge, Héctor, Adriana. A ver, no sé si están escribiendo al chat sus preguntas o alguien desea que se le aperture el audio. Karina Francia está levantando la manito. No sé si Héctor o Adriana o Jorge me pueden ayudar con la activación del audio. Karina, por favor. Jorge, Héctor, Adriana. Se le ha cedido la palabra a Karina. Ya, gracias Karina. Activa tu audio, Karina. Prende tu micrófono, Karina. A ver, no se puede, ¿no? Hola, Karina. Ahora sí. Sí, ya estás, Karina. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Yané, a todos los especialistas, estimados colegas. Sí, respecto a tu ponencia, ¿no? Bastante clara. Primero las felicitaciones del caso y la consulta. En mi institución educativa, yo soy del área de comunicación. Tengo a cargo a los estudiantes de quinto año de secundaria. Y viendo un poco, ¿no?, el contexto en el que trabajamos, las dificultades que tienen los estudiantes, este año opté por
justamente hacer el Flip Classroom, ¿no? Enviándoles el material con un poco de información acerca de la estrategia a trabajar, ¿no? Y la actividad también. Entonces los estudiantes reciben el material, claro, y ya ellos gestionan su aprendizaje un poco de manera autónoma, ¿no? Les doy un tiempo prudencial para que desarrollen la actividad. Ellos, por ser estudiantes de quinto año, realizan otras actividades. Tú sabes que tienen bastantes dificultades los chicos, ¿no? A veces asumen los roles incluso de padre, de madre, de cuidado del hogar. Entonces, por eso es que se les da, y otras razones más, se les da un tiempo prudencial para que desarrollen la actividad, un par de días. Luego yo reviso los trabajos de los estudiantes que presentan la actividad, ¿no? Veo sus logros, sus dificultades. Y en la siguiente clase hago la retroalimentación en función a los hallazgos, ¿no? Que he encontrado en esa revisión hecho del material. Entonces, se podría decir, la pregunta es, que esta es una modalidad ¿no? de aula invertida. Como te digo, ellos reciben el material una semana antes, ¿no? Les entrego el material una semana antes con la teoría, la actividad a realizar, hacen el reto en el tiempo prudencial, lo reviso y en la siguiente clase hago la retroalimentación sobre las dificultades que hallé. Entonces yo quiero saber si es que la metodología es, digamos, la correcta o tengo que reajustar o está, digamos, ¿no? Mal. Gracias de antemano por tu amplia respuesta. Karina, justamente, o sea, la metodología tiene 3 pasos, ¿no? El estudiante recibe la información, el estudiante construye la evidencia y a partir de esa evidencia el docente cierra la brecha. Entonces, si esa secuencia se cumple en el trabajo que tú estás desarrollando, fenomenal. Es más, yo me atrevería a sugerir que los chicos deberían tener el sílabus por experiencia de aprendizaje. Recuerden que el sílabus es un medio informativo de uso del estudiante, no del profesor. ¿Y qué debería tener mi sílabus? Debería tener justamente el nombre de la experiencia, el propósito de la experiencia o los propósitos de la experiencia, el producto o los retos o el reto que va a desarrollar y las actividades que se van a trabajar, ¿no? Entonces, en esa dinámica, el docente podría exigirle al estudiante, porque ya previamente le ha compartido sus materiales, ¿no? Entonces, allí el docente le podría exigir al estudiante que construya, que revise, y obviamente también esta información debería ser de conocimiento de los papitos para que los padres sepan que el estudiante ya tiene la información y que tiene un tiempo prudencial para poder revisar, familiarizarse, y yo les aseguro que incluso si a eso le agregan ustedes la rúbrica por evidencia, por producto, yo les aseguro que van a tener cantidad de información detonante que van a poder explotar y el trabajo para ustedes y para todos va a ser mucho más fácil. Gracias, Adriana. Gracias, maestra que nos acompañó. Otra consulta, por favor, o en el chat, no logro ver. No sé si hubiera otra pregunta porque no logro ver los chats. Estoy en modo asistencia, solamente hay asistencia. A ver, Rosa Arango tiene otra consulta, Rosita. A ver, activa la Adrianita, Rosita. Está con su manito levantada. Ya está, por favor, prende tu micrófono. Sí, ya está. ¿Sí? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Hola, sí te escuchamos, Rosita. Sí, en primer lugar, sí, recibimos la invitación por parte de la subdirectora. ¿Es para todos los niveles? O sea, primaria y secundaria. Sí, Rosa, todos los niveles trabajamos, Sí. podríamos implementar la planificación inversa. Lo que hoy estamos trabajando, Rosita, es una planificación, una forma de trabajo que existe desde el año 80, como bien lo has visto, y desde el año 80, ¿no? Widgen habla de experiencias de aprendizaje cuando se trabaja en entornos remotos y que en cualquier nivel, inclusive en el inicial, podrían ser trabajados, ¿no? Pero ya depende de cómo la escuela se organice. Obviamente, esto va a conllevar a que el docente revise más información. Y es más, si trabajamos por experiencia,
por ejemplo, vamos a hablar del COVID, ¿ya? Pero la docente de comunicación analiza textos de repente argumentativos, descriptivos, ¿no? De corte mixto para que los chicos revisen información del COVID. En historia, los chicos con esta información, con esta misma lectura, con estos mismos editoriales, el chico construye líneas de tiempo para ver la cantidad de pandemias, virus que ha existido a nivel mundial, en qué periodos, y de pronto el docente de ciencia y tecnología habla justamente de los efectos, de los síntomas y una serie de situaciones que produce el COVID. Cuando yo, docente de matemática, le pide estadísticas, ¿no? El estudiante me va a hablar A, B, C, D, E, F, G, y de repente al final sabe mucho más que yo. Obviamente, el trabajar con planificación inversa y que el estudiante tenga la posibilidad de revisar informaciones previas va a conllevar a que yo como docente me exija un poco más. Quizás allí de repente el tema del reto de trabajar con este tipo de metodología, estimada Rosa. Ahora sí, te escucho. Sí, Janet, sí he estado escuchando atentamente tu ponencia. Sí, en una parte que dices en cuanto a la planificación inversa, si bien es cierto, eso ya lo habíamos tocado años atrás, y en la presencialidad, bueno, yo soy de nivel primario, hemos trabajado, por ejemplo, la planificación junto con... Y lo que tú mencionas de poder dar a conocer a los estudiantes, la experiencia de aprendizaje, las actividades, también salían de ellos de acuerdo a las actividades y la teníamos en pegado en el aula porque eso también les servía como un referente a los estudiantes que iban a trabajar al día siguiente, durante la semana y durante esa experiencia de aprendizaje. Hasta ahí, bien. Si bien es cierto ahora con la virtualidad, por las diferentes cosas que presenten los estudiantes similares, en las instituciones que estamos trabajando a nivel de la UGEL 1, ¿no? Entonces, hay dificultades, pero que el maestro ha tratado en lo posible de ver la forma de poder llegar a los estudiantes. Y vemos que sí, pues, dificultad. Mi pregunta es, en cuanto a una parte de aquellos estudiantes que no tienen la facilidad de poder tal vez diariamente, van a conectar solamente tal vez los fines de semana, cuando los padres, el celular en casa, porque también saben que los padres se llevan el celular y los niños prácticamente no tienen para trabajar. Si bien es cierto, escuchan tal vez de la sesión, allá y el padre coge el celular y en realidad se lo lleva, están retornando muy tarde, muchas veces las evidencias las envían ya muy de noche, que muchas veces no podemos hacer la retroalimentación. Esperar al día siguiente es también la misma, solamente que nos queda el fin de semana. Mi es, aparte de la planificación inversa, que sí está interesante de que el alumno, que el estudiante conozca la experiencia de aprendizaje, sepa la secuencia de actividades y el producto, ¿no? Que tiene esa experiencia, que lo he visto sí en algunos colegas también, pero en el nivel secundario, primario, no lo hemos hecho de esta manera. Sí hemos presentado las actividades de la semana, no de toda la experiencia, yo lo no experiencia en sí, por completo, ¿no? Y eso es rescatable, creo que sí se puede dar. Y mi pregunta es, cuando dice tiene que ser oportuna, pertinente. Cuando ya el estudiante durante toda la semana se ha realizado ¿Por qué no han puesto actividades que yo día sábado, logros de domingo, aprendizaje? Sí, te que había enviado el cuenta con el formato, todo. móvil, Mañana no yo esperen que les preguntar, esté como usted lo ha llamando, ¿ya? mencionado, Hoy día hay que tener un decirle qué plan B parte de de la PPT actividad por o si qué acaso le actividad envían a la DAIT no has Mónica. comprendido Si o es que tienes tienen alguna ustedes duda, puede problemas, ayudar. solo les recuerdan, Miss, nosotros le ¿Será hemos enviado el verdaderamente PPT, puede proyectarlo pertinente y para oportuna? exponer. Hacia eso Mañana pregunta no quiero que se Janet. repita lo que pasó el día de hoy. Hemos quedado muy mal como nivel Estimada secundaria y nosotros Rosita, somos esa mucho parte mejor. de cuando me Yo dices que el confío que estudiante mañana te lo vas haga a la tener todo pregunta preparado y no vas a con esperar que yo te referencia, esa llame parte para no que te logré expongas tus captar. logros de aprendizaje. Rosa. A ver, voy a contestar en todo caso en función a cómo lo he escuchado, ¿no? En realidad, vuelvo a repetir, necesitamos estrategias que nos permitan mapear el avance por cada estudiante. 10, 20, 30, los que tenga, 40, 50, 100. El detalle es que en este mapeo
voy a poder identificar qué tipo de estudiantes necesitan mayor atención en referencia a otros, y eso va a estar en función a la evidencia. Por lo tanto, vuelvo a repetir, si yo he identificado que hay un estudiante, por ejemplo, Janet, participa, interactúa, pero nunca envía evidencia. Cuando yo me comuniqué con la familia me dijo que sí podía, que contaba con los medios, que tenía conectividad, entonces allí ocurre algo diferente. Tengo que identificar qué está pasando con el estudiante para poder ayudarla, ¿no? Entonces, en esta lógica de planificación invertida, se puede potenciar el trabajo que yo vengo desarrollando. Obviamente, en el caso de los niños de primaria, trabajo muy fuertemente con la familia. Primero y segundo, voy a tener que tener algunos parámetros de construcción, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento la experiencia de una escuela inicial, dejó los libros, los materiales en la municipalidad, La municipalidad lo ha repartido a los estudiantes, ya ha abierto sonriéndolo, ha abierto una agencia de reparto de ciertas escuelas, ¿no? Entonces, los papitos están yendo a recoger los materiales, los niños están avanzando, la docente hace algunos vídeos, más lo que se está desarrollando en el Aprende en Casa, algunos materiales, inclusive han sacado algunos materiales, algunas láminas adicionales, las han anillado y las han dejado para complementar, pero la docente siempre está trabajando con ellos, la familia ayuda a familiarizarse, prepara materiales con anticipación, la docente le dice el lunes 11 vamos a trabajar la mecánica de actividades, actividades familiares, creo que se llama eso, ¿no? En donde el niño tiene que doblar ropa, entonces, y ya le envía todo su cronograma de actividades de la semana y los materiales que va a utilizar. Esa es planificación invertida, ¿no? Sería triste que al mismo día la maestra a las 8 le diga, a ver, papitos, a ver, niños, díganle a sus papás que alisten, por favor, 2 zapatos con sus pasadores, que vamos a aprender a ponerle los pasadores al zapato. Sería triste, y sería mucho más triste para una criatura de repente que la mamá está trabajando en el mismo tiempo, que lo tiene en la tienda, que lo está con el mercado con su niño, y no ha llevado de repente un material con pasador, sino ha llevado simplemente su zapatito pega-pega, ¿no? Entonces, esa es planificación invertida, y la vamos adecuando y vamos encontrando la ruta en función a las necesidades que vamos identificando. Eso es, estimada Rosita. Renzo creo que ha levantado la mano y con él cerramos esta parte de diálogo para continuar la segunda parte de esta pequeña interacción de conocimientos, ¿no? En donde yo estoy segura y lo vuelvo a repetir que ustedes ya lo manejan. A ver, Renzo, te escucho. Janet, una preguntita tenemos en el chat, de repente por ahí en el aire, ¿sí? Dice, ¿la evaluación descriptiva es solo hasta tercero de primaria? Repito, ¿la evaluación descriptiva es solo hasta tercero de primaria? No, Adrianita, cuando yo hablaba de la norma técnica, de la 094 y la 121, que es la complementaria, es que la descripción de aprendizajes es hasta tercero de secundaria. La norma dice que a partir del 2020 se describen aprendizajes. La 121, que es la complementariedad de la norma, nos hace caer en cuenta en, un momentito dice, en el caso de secundaria, el 7º ciclo, los chicos se les ha puesto en el 2020 a los de tercero, se les ha puesto, ¿no?, notas cuantitativas. ¿Cómo vas a describir en cuarto, en este 2021, sabiendo que están dentro de un ciclo? Por lo tanto, a ellos hay que continuar poniéndoles notas cuantitativas porque están dentro del ciclo para que terminen sin perjuicio. Pero vamos a decirlo así, que 2021 y 2022, que estarían en quinto estos mismos estudiantes, se terminaría con este rezago. Por lo tanto, desde el año pasado hasta el día de hoy, en todos los niveles y modalidades, la descripción de los aprendizajes es obligatorio. Eso es, Adrianita. Así es, muchísimas gracias. Entonces ya se ha aclarado esta pregunta del chat. Ahora vamos a cederle la palabra al profesor Renzo, ¿sí? Puede activar su audio. Profesor Renzo, ¿su pregunta? Bueno, Adrianita, creo que
De repente se confundió a la hora de levantar la manito. No hay problema. Lo Muy dejamos bien. para la siguiente. Vamos a continuar, ¿ya? Continuamos, adelante. Sí. Bien. Entonces ya estamos ahora en los pasos para la planificación. Vuelvo a repetir. ¿Adecuamos experiencias o planificamos experiencias? 4 de agosto del 2021, eso es una pregunta que ya no nos podríamos hacer a estas alturas. Sabiendo que tenemos diagnósticos, tenemos el diagnóstico del inicio del año, tenemos el diagnóstico de la primera experiencia de este año, tenemos el diagnóstico de la segunda, de la tercera, de la cuarta, o sea, hemos tenido diagnósticos y ya no podríamos decir a estas alturas que no sabemos cómo está basando la competencia en cada uno de los estudiantes. Y que peor aún, a la hora de contrastar esos resultados de cada experiencia en relación a la planificación de la experiencia que vamos a empezar a trabajar el día lunes, no podríamos decir o no podríamos planificar que la competencia de escritura, que la competencia de indaga son las competencias que tendrían que estar en esta experiencia de este lunes que viene. Sin embargo, como solamente estamos adecuando, no las hemos incorporado, mucho menos las hemos tratado, por lo tanto, lo que estamos haciendo es adecuar el nombre de la experiencia que está en el Aprendo en Casa y dándole sentido del contexto, ¿no? A ver, cuidando el medio ambiente en el distrito de San Juan, en la institución tal. Entonces, esa adecuación, esa contextualización no tendría sentido frente a diagnósticos que nos ameritan, que nos obligan a replantear competencias y al replantear competencias, al reajustar secuencias, actividades, definitivamente la palabra adecuación deja de ser necesario y toma fuertemente la necesidad de planificar experiencias de aprendizaje en función a este diagnóstico que les estoy compartiendo y que hoy inclusive toma un papel bastante interesante, ¿no es cierto? Con los kits de evaluación, con la dinámica de los estudiantes que estaban en continuidad o complementariedad, perdón, o promoción guiada, y que hoy también tenemos que definir si ya están en el paquete de refuerzo, porque a pesar de haber sido acompañados, a pesar de haber estado pues tutoriados, no han podido lograr aprendizajes, por lo tanto tienen que ir a un programa de refuerzo para seguir avanzando, ¿no? Entonces, en esta dinámica es que este material que les estamos compartiendo toma un papel muy protagónico, no es otra cosa más que nuestra matriz de mapita de color de calor, que no es otra cosa más que describir los aprendizajes. Vuelvo al punto inicial. Con esta lógica de trabajo, no habría ningún estudiante al final del año que recién se entere que nunca pudo lograr, ¿no?, desarrollar la competencia de oralidad porque tenía dificultades a la hora de establecer de repente, ¿no?, las narraciones en función a una secuencia, ¿no?, o a manifestaciones que tengan que ver con parámetros que el docente le había planteado, ¿no? Entonces, en esta mirada es que la descripción nos ayuda a identificar. Entonces, si yo he identificado que el estudiante tiene problemas para hablar coherentemente a partir de un suceso y peor aún no logra identificar, ¿no?, algunas acciones del texto, entonces yo, para este periodo, yo voy a priorizar justamente esa coherencia, de repente con él o con el grupo de estudiantes que tienen la misma dificultad, intensificaré y crearé, generaré mayores materiales, de repente le pediré mayor evidencia oral que me manden de forma grabada, en fin. Entonces, este mapita de color o de calor se hace necesario para poder mapear el avance del estudiante. Y les vuelvo a repetir, esto se vuelve a repetir en los kits de evaluación, en el mapeo de los resultados. Pero peor aún, esto es lo que tendrían que entregarle a las familias, los maestros, pero descrito, ¿no? Descrito justamente, construye su identidad. ¿Por qué el estudiante está en proceso en la construcción de identidad? ¿Qué ha pasado con la docente Vicky, con la estudiante Vicky? Entonces, yo le describiré ahí utilizando el lenguaje del estándar, de la capacidad o del desempeño.
En esa dinámica, entonces, yo ya tengo un registro de cómo ha avanzado la competencia al término de cada experiencia. Por lo tanto, si en la escuela quisieran generar una práctica interesante que al término de la experiencia el estudiante o el docente, el maestro, el padre de familia, recibe los avances descriptivos de cómo está la competencia, no estaría mal, porque yo le estoy ayudando a reflexionar sobre lo que logró y lo que no logró. Otra cosa es lo que me pide el CIAGI, que certifique y que coloque A, B, o C o AD. Y allí creo que ya no voy a volver a repetir, pero lo voy a decir. Ya sabemos que el AD está asociado ¿a qué? A resultados de altas expectativas que están por encima de su nivel, que significa, si yo estoy mirando al estudiante con los desempeños del tercer grado de secundaria, yo tendría que evidenciar para ponerle AD que tienen, pues, que el estudiante evidencia de los desempeños de cuarto, a pesar de que está en tercero, porque es del año superior. Ahí está la expectativa adicional. Y para que el docente coloque ese AD, tendría que el docente en su instrumento de evaluación tener ese ítem, ¿no? O esa referencia que haya mapeado al desempeño del siguiente grado. Janet, ¿pero no se va a poner AD al final del año? No. Lo podrías poner al término de la experiencia. Podrías tú identificar que al término de cada experiencia puede tener AD, no hay ningún problema. El detalle es que no te sirve ahorita porque el estudiante está en proceso de avance. Lo que te sirve a ti es mapear en la rúbrica la descripción de lo que significa ese AD. ¿Por qué ese estudiante está en nivel destacado? ¿Por qué? Porque aparte de, por ejemplo, si hablamos de emprendimiento, aparte de evaluar el impacto del producto, él también ha logrado testear el producto y ha recogido nueva información para replantear el producto. Ese es un AD, porque ese testear está en un nivel superior al de quinto año y él ha sobrepasado. Pero yo como docente, como me he manejado el estándar, lo he revisado, yo he incorporado en mi rúbrica ese testeo y esa reestructuración del producto. Y es un ítem que está ahí, pero que tiene que ver con el nivel destacado. Entonces yo ya sé que ese estudiante está por encima del nivel logrado, por lo tanto, en algún momento cuando me pida ya certificar, yo diré que Janet en la competencia tal está en este nivel y justifico el por qué. Porque ya tengo todo descrito y mapeado. ¿Qué más tengo que tener en cuenta para tomar estas decisiones? Ya lo han dicho y yo también lo he especificado. Primero tengo que tener en cuenta, ¿no?, los intereses, las motivaciones, las preferencias, el contexto familiar y la conectividad, porque allí es donde se va a aperturar las posibles formas de atención, ¿no? Va a ser mediante el uso de medios masivos, va a ser mediante llamadas, va a ser mediante correos, va a ser mediante de repente delivery, en donde mi niña está en una zona bien lejana, pero como yo ya le mandé los materiales por courier, el estudiante me manda sus evidencias por courier. O sea, las N formas que hayamos identificado han abierto N posibilidades, N estrategias, N formas de atención. Y ojo, en la educación básica regular, nosotros nunca hemos hablado de trabajos a distancia o de atención de estudiantes a distancia. Siempre ha sido la presencial, que vayan a la escuela. Solo en el año 2019 tuvimos la primera experiencia que no se concretó. ¿Recuerda? La atención hospitalaria, que por primera vez se incorporó en nuestra norma. Y nosotros decíamos, ¿cómo se va a dar eso? En los países de Latinoamérica, como México, Chile, Argentina, que tienen bien desarrollados diversas formas de atención en la educación básica, habían identificado, ¿no?, que hay estudiantes que se enferman o están en una situación bastante compleja de vulnerabilidad y que muchas veces se desvinculan del sistema educativo por esta situación. Entonces, en las normas de esos países hay atención, por ejemplo, hospitalaria, en donde se le asigna a un docente para que sea la persona que haga el seguimiento y el acompañamiento del estudiante en el hospital. Y no es a uno, sino a varios en diferentes horarios y en diferentes tiempos. En nuestro país iba a empezar en el año 2019, se empezó los talleres de capacitación a través de Produca, a través de la Dirección Regional en Lima Metropolitana, pero no se concretó.
Hoy en día siguen habiendo cursos virtuales, la norma lo sigue exponiendo, pero todavía las escuelas no hemos implementado ese servicio. ¿Qué es lo que quiero decir? Que esta forma de atención a distancia o a través de la semipresencialidad ha llegado para quedarse en la experiencia de la básica regular. ¿Qué significa? Que cuando termine la pandemia, yo estoy convencida de que se van a ir aperturando formas de atención en la básica regular para estudiantes que presentan diversos tipos de características, como por ejemplo, imagínense que en octubre nos dicen todos vuelven ya. Eso es una hipótesis, no digo que sea cierto porque ya lo dijo el ministro, ¿no? Y el presidente, eso va a ser en marzo del 2022. Pero imagínense que pasara, octubre. Tenemos estudiantes que están en otros países. No van a poder volver inmediatamente porque ya sus contextos cambiaron. De repente deciden cambiarse de escuela porque ya no van a volver. Puede ser. Estudiantes que se fueron a provincia y que están trabajando con esta virtualidad sin problema, pero de pronto tienen que regresar a la presencialidad y no van a poder regresar porque sus familias ya han encontrado de repente otros escenarios de desarrollo. Vuelvo a repetir, la semipresencial y la distancia ha llegado para quedarse en la educación básica regular. En algún momento solo se pensó en la educación básica alternativa y se ha venido implementando, pero en la básica regular, 2 años que han pasado, 2020 y 2021, sería la primera experiencia. Por lo tanto, y les cuento que ya hay solicitudes de algunas escuelas que están requiriendo al ministerio que les aperture estas formas de atención en una situación regular o normal, ¿no? Bien. En la lógica de nuestra planificación, entonces, ¿qué hacemos? ¿Diseñamos o adecuamos? Eso sería, como se dice, ser o no ser, ¿no? ¿Qué hacemos? Esa es una decisión que la escuela debe tener. Sin embargo, vuelvo a repetir, teniendo diagnósticos que ameritan que se trabaje ciertas competencias con mayor fuerza, que se incorporen otras competencias que de repente no son priorizadas, pero que se tienen que trabajar y se pueden movilizar con la misma situación de aprendizaje, no podríamos ser, pues, tercos de decir, no, simplemente cogemos los de Aprendo en Casa y las adecuamos porque nos vamos a servir de esos productos o de esos materiales que están en la televisión, en la radio. Sirve, cierto, pero vuelvo a repetir, ya hay posibilidades de hacer otro tipo de asistencias. En el Aprende en Casa, obviamente, ¿no? Hay todo un contexto que tiene que ver con situaciones de que hay que ver. Primero, las posibles adaptaciones o adecuaciones que se puedan realizar está asociado al propósito de aprendizaje. Al analizar y adaptar la situación significativa. Los criterios de evaluación. Vuelvo a repetir, en los criterios de evaluación, y aquí mucho ojo, no vaya a ser que en un afán de querer hacer todo un trabajo bien interesante, el docente descomponga tanto al estándar, a la capacidad o al desempeño que empiece a reemplazar sinónimos, empiece a incorporar habilidades y de pronto se pierda el sentido del estándar, de la capacidad o de ese desempeño. Entonces, allí lo que yo les recomiendo es no se alejen en demasía, reflexionen mucho. Yo les aconsejo utilicen al mismo desempeño, al mismo estándar, a la misma capacidad, denle contexto, denle condición, eso sí se puede hacer, pero no lo desvirtúen, no lo cambien, porque al final a veces se pierde la esencia de lo que se busca en ese desempeño, en esa capacidad o en ese estándar. Experiencias planificadas por el docente. ¿Qué es lo que hace? El docente identifica los propósitos que va a trabajar producto de este diagnóstico. Ya tiene el diagnóstico, ya tiene los propósitos identificados. Ahora hay que simplemente desarrollarlos. Hay que encontrar o diseñar la situación significativa, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta la realidad de la escuela, de los estudiantes. Eso es fácil de encontrar. Hoy en día tenemos una riqueza grande de contexto para hablar de diferentes temas, la economía, el medio ambiente, el impacto de esta pandemia, ¿no? Que ya se convirtió en una endemia, si no me equivoco, porque ya nos han dicho, la OMC nos ha dicho de que el coronavirus llegó para quedarse, va a mutarse y continuamente vamos a tener que aprender a convivir con este virus, ¿no? Ganándole la batalla al impacto, por ello el tema de la vacuna. Diseñar los criterios de evaluación, pero vuelvo a repetir,
Mire, Hola, ya no soy el necesito profesor Isagalán diseñar, Salazar y en esta simplemente oportunidad me decidimos en una escuela plantilla. en Lo qué que ha periodos agregado trabajamos con los intentan desempeños, estos en qué escenarios y periodos me va a trabajamos con las llevar al capacidades entorno de y cuándo trabajo trabajar con donde el estándar, que sería al finalizar de la experiencia de tenemos igual aprendizaje. Pero si una dificultad, escuela tiene bien voy a implementado su agregar cultura de evaluación, esta otra uff, y así puedo ir puede trabajar agregando con estándares la desde el que inicio de la considere yo experiencia. pertinente con Pero el en una fin escuela donde luego de estamos modificar. aprendiendo a También me permite apropiarnos de estos organizar la información criterios, a a través de ese construir clic en la instrumentos, opción yo les permitir. recomiendo Acá está, empiecen con está sus reconociendo desempeños. y me va a llevar al entorno Al de final de la trabajo experiencia sí donde tendrían voy a que trabajar encontrar las con opciones los para estándares, ¿no? comenzar Para a evaluar crear. cómo avanzó Hay la tres opciones en competencia. realidad para Y les comenzar a vuelvo a crear. Miren, la repetir, para primera que que no sale la tengan flecha doble desde chamba aquí, y también para que no puedes se queden hacer con clic las en esta ganas opción en o algún también momento en de esta colocar opción que el está ADE. en Tomen la en parte cuenta izquierda. los También es estándares del siguiente importante que siglo o los fijes que ya tu desempeños del siguiente correo, grado en sus estas instrumentos de categorías evaluación. está Pónganlo, organizadas, estas porque hay plantillas, o tú estudiantes que sí se puedes lo merecen, pero hay navegar. que Miren, verlo, hay también que es mapearlo, hay importante. que identificar realmente si lo logra o no lo logra. No es que presenta su trabajo, es bien cumplidito, siempre asiste, me lo pone de colores, su vídeo siempre tiene material adicional. Eso no es nivel destacado. El nivel destacado es sobre lo que está logrando de la competencia. Y eso está descrito en el estándar y en el desempeño del siguiente siglo del siguiente grado. Desde la lógica del aprendo en casa, este es un ejemplo para planificar, que podría haber tomado también de secundaria y luego les muestro el de secundaria, ¿ya? Pero en la lógica de articulación, nosotros planteamos la situación, podríamos atrevernos a hacer, ¿no? Las situaciones de aprendizaje de las 5, 6 o 7 experiencias que hemos decidido desarrollar en el año. Y no hay problema, la podemos planificar, pero en el camino de repente podríamos ir variándolo. Y hay experiencias que pueden durar de repente 6 semanas, que pueden tener 10, 12, 16 actividades, como hay experiencias que van a tener 36, porque hemos decidido incorporar más competencias. Esa es una decisión que tomamos a nivel de escuela. Yo solo para poder encontrar este sentido del por qué es necesario, ¿no? Que no perdamos de vista la esencia de la experiencia. Trabajar experiencia de aprendizaje es trabajar bajo la lógica de acciones, actividades que tienen un sentido de concatenación. Por lo tanto, los horarios varían en función a la experiencia. Los horarios no son quietos durante todo un año, porque cada experiencia va a tener una lógica diferente, va a tener un proceso de construcción diferente, va a tener otras actividades. Por lo tanto, esos horarios fijos que tenemos, habríamos que ver bajo qué criterio lo estamos haciendo. Eso significaría que no están trabajando experiencia. Entonces, ¿qué están trabajando? Y si no están trabajando experiencias de aprendizaje, tendrían que solicitar la autorización del UGEL para que les apruebe otra forma de trabajo. Y de verdad que yo no, yo no digo que no se pueda, seguramente debe haber otras, pero hay que validarlo, hay que revisarlo, pero lo que hoy estamos trabajando por la forma de atención con recursos tecnológicos es las experiencias de aprendizaje, que ya lo ha dicho Wiggin en el año 80, provienen de toda una secuencia de planificación inversa que se viene desarrollando. Hay que tener en cuenta que a la hora de hacer las experiencias, ¿no? Debemos tener claridad en la situación de aprendizaje, pero también en el reto. ¿Qué queremos que aprendan? ¿Qué queremos tener como evidencia, como producto? ¿Qué es lo que realmente el estudiante debe lograr al término de la experiencia de aprendizaje? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y es más, en la experiencia de aprendizaje, lo que se hace en sexto ciclo y lo que se hace en el séptimo, que ahora está dividido tercero, cuarto y quinto, porque quinto se entiende que se acomoda, se articula con el nivel, pues, satisfactorio, ¿no? Del estándar que es el ciclo 8, ¿no? Nosotros tenemos 7 ciclos, pero tenemos 8 estándares. Entonces, el estándar número 8 es el que se articula quinto año de secundaria. Por eso es que cuando ustedes revisan el Aprende en Casa, tercero y cuarto se ha dejado en un inicio, quinto se ha separado, pero el quinto no solo se ve en función al estándar del séptimo ciclo, sino se ve al estándar número 8, que es el nivel destacado, ¿no? Muy bien, entonces en esta lógica viene cómo vamos a trabajar, qué áreas van a movilizarse, todas, algunas, realmente funciona la situación significativa, la situación de aprendizaje,
puedo mover todas, o alguien dirá, no, la matemática no se ajusta a esa situación de aprendizaje. Por lo tanto, tomamos la decisión de que se trabaja aparte. Pero eso viene a partir del análisis, no antes, sino a partir del análisis. Tomamos la decisión, y ahí es donde tomamos la decisión de ver qué competencias vamos a evaluar y qué competencias vamos a valorar. Si ustedes han revisado las orientaciones, ¿no?, del trabajo pedagógico del Aprende en Casa, ahora hay un lenguaje bien interesante. Aparecen las competencias de colchón o de soporte, que son las que van a estar en la experiencia de aprendizaje, pero van a servir como colchoncito, van a servir como soporte, pero no son aquellas competencias que vamos a evaluar, que vamos a describir, porque hay otras que se van a priorizar en relación o en función a la naturaleza de la situación de aprendizaje y al propósito planteado. Entonces, van a haber varias competencias, pero no todas vamos a poder evaluarlas. Hay algunas a las que vamos a valorar porque brindan el soporte, porque dan el cimiento, porque ayudan, ¿no? Pero hay otras a las que sí las podemos evaluar porque están asociadas directamente al producto, a las evidencias que poco a poco se van a ir desarrollando en cada experiencia. Y ese lenguaje está descrito en las orientaciones y ustedes lo tienen al alcance. Entonces, todo ello tengo que tener claridad a la hora de hacer justamente mi planificación. Y miren, esta lógica de concatenación que se da de las competencias que se van desarrollando, ¿no? Entonces, lo que nosotros les estamos proponiendo, estimados colegas, es que no lo pierdan de vista. Lo mismo que los enfoques. Si bien es cierto, los enfoques transversales están en nuestro currículo, pero se pueden evidenciar en virtud de cómo lo vayamos movilizando o promoviendo a la hora de que desarrollamos nuestras experiencias de aprendizaje. Hay enfoques que se van a evidenciar más fuertemente que otros que de repente van a estar presentes en la experiencia, pero de pronto no lo vamos a evidenciar, ¿no?, como deberíamos de repente, porque no se presta pues en esa experiencia. Entonces, vamos viendo, ya acá viene, ¿no?, el producto, que no es otra cosa más que justamente cómo hay prerequisitos. Producto 1, identificamos cómo se toman las decisiones de repente en algunas familias. Producto 2, reconocemos cómo nuestras decisiones tienen consecuencias para la convivencia en la familia. Y la actividad 3, que está asociada al producto, que nos va a permitir proponer, tomar decisiones para mejorar la convivencia, teniendo como producto en el marco de esta experiencia propuestas que ayudan a tomar decisiones para mejorar la convivencia en tu familia. Entonces, hay actividades que son prerequisitos, como hay actividades que pueden engancharse en cualquier momento porque no alteran el orden, ¿no?, o la lógica o el desarrollo, pero hay otras que sí. Entonces, todo eso se analiza para ver cómo es que vamos a organizar el trabajo de tal manera que no se pierda de vista la esencia de lo que se está desarrollando. Voy a permitirme compartir el trabajo de una escuela que viene haciendo un trabajo súper interesante, ¿no?, al igual que seguramente muchos de ustedes, pero que, a ver, acá está. Estoy descargando un ratito, voy a compartir. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir para que lo vean. Acá está, ¿no? Y voy a ir de frente a la parte final de la experiencia. No voy a hablar del desarrollo, pero en esta escuela, si se van a dar cuenta, todas las competencias se han trabajado, acá las han ido adecuando, han ido incorporando más competencias de las que se estaban trabajando al inicio en la experiencia, le han dado un sentido de incorporación también a las competencias, al enfoque transversal, la situación significativa la han ido reajustando, ¿no? El producto igual le han exigido más al producto inicial. Tienen 39 actividades, esta experiencia tiene 39 actividades porque la escuela las ha construido en función a su necesidad, a su diagnóstico, ¿no? Ahí están los criterios de evaluación. Vuelvo a repetir, los criterios no se inventan, no se parafrasean, los criterios ya están establecidos, o es estándar, o es capacidad, o es desempeño. Lo que le hacemos a ese criterio es agregarle el contexto, agregarle la situación de aprendizaje, la condición
¿Qué queremos? ¿En cuánto tiempo lo queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿No? Y en función a ello es que se rutean las actividades. En cada actividad van a ingresar no solamente una, dos, sino varias competencias. Y les voy a compartir cómo quedaría finalmente, ¿no? Cómo queda al final. Acá está la estructuración, acá está, ¿ve? Y acá está el mapeo de las actividades. De tal manera que la actividad 1 tiene que ver con ciencia y tecnología. La actividad 2, comunicación. La actividad 3, ciencias sociales. Desarrollo personal, arte, educación física. Ciencia y tecnología. Janet, pero ¿por qué después de la experiencia 1 está ciencia y tecnología, ¿no? Porque está de 1 a la actividad 7, está otra vez ciencia y tecnología, porque para desarrollar explicamos las enfermedades respiratorias y cómo se desarrolla, cómo es el desarrollo científico y tecnológico. Yo necesité que primero los chicos, ¿no?, identifiquen la situación problemática de enfermedades respiratorias. Luego yo necesité como escuela que se desarrollen, ¿no?, problemas, que se identifiquen en los textos, problemas de la salud, y que a partir de ello se identifique cómo el sistema respiratorio y los microbios, ¿no?, afectaban. Y eso lo trabajaron en comunicación, con la lógica y el enfoque de comunicación. Luego yo necesité que explicaran los factores de contaminación y las prácticas culturales a partir de las ciencias sociales. Entonces, hay una secuencia de prerequisitos, como de repente hay actividades que son colchoncitos y que no necesita, que pueden encajar en cualquier momento, pero hay actividades previas que se necesita para desarrollar ciertas actividades de otras competencias, y se va armando la secuencia de actividades, y por lo tanto de allí nace el horario de esta experiencia de aprendizaje. Pero no es, y vuelvo a repetir, la lógica de la experiencia te dice que son actividades concatenadas bajo la línea de un propósito o de una situación de aprendizaje. Entonces, no podríamos alterar esa naturaleza. Yo sé que es complejo, yo sé, por ejemplo, que a esta escuela les ha costado todo un año de fracasos para encontrar la ruta, consensuar, comprometerse, y aún así todavía tienen algunas falencias en relación a algunos maestros que necesitan mayor apoyo. Pero estamos en este proceso de reinventarnos, de hacer las cosas diferentes, de aplicar la metodología del design thinking, ¿no?, que es una metodología ágil que se trabaja, pues, en el tema de mercado, ¿no?, pero que ayuda a replantear formas de trabajo, ¿no?, prototipos, estructuras validadas que necesitan ser constantemente replanteadas para responder a la necesidad desde la perspectiva y la demanda que tienen, en este caso, los estudiantes. Muy bien, ahora sí, preguntas, estimados colegas. Adrianita, no sé si alguien levantó la mano. O preguntas sí, en el chat, no los puedo leer en este momento. Sí, había quedado una pendiente, decía, si el estudiante me envía sus evidencias el fin de semana y veo que necesita la retroalimentación, ¿cómo hacer para atenderle si sus necesidades estén en varias actividades? Ya, a ver, Adrianita, tú me dices que cómo hacer para atender a un estudiante si su necesidad es sobre varias actividades. Exacto, y solamente entrega sus evidencias el fin de semana. Ya, lo que pasa es que en ese caso lo que vamos a tener que hacer primero es identificar, ¿no?, el por qué ingresa los fines de semana o entrega fines de semana. Y en función a la evidencia presentada, recuerden, y vuelvo a repetir, vamos a aplicar la misma metodología. Hay evidencias que van a estar asociadas al colchoncito de competencias que son necesarias, pero que no son definitivas, ¿no?, para construir el producto final. Entonces, en esa lógica, yo como docente he mapeado qué actividades de la experiencia de aprendizaje las tengo que mirar con ojo, pestaña y ceja, porque allí es donde se concentra el sentir, la movilidad de la competencia. Recuerden que la competencia tiene una lógica constructiva, una lógica taxonómica de menor a mayor complejidad, en donde empezamos con conoce, comprende, aplica, analiza, sintetiza, hasta llegar a crear. Y de repente al final del proceso el estudiante logra crear, pero ha pasado por todo un proceso interno
Y de todas las evidencias, yo puedo valorar, a ver, ha presentado 4 evidencias que me sirven y las ha hecho, pero yo valoro en donde pueda ver la movilidad de toda la competencia o competencias. Y allí identifico cómo se han movilizado todos los aprendizajes que le ha ido desarrollando a lo largo de las otras evidencias. Por eso les decía, el estudiante tiene que tener en sus manos el material previo. Y con ese material previo tiene que tener en sus manos la rúbrica para construir su evidencia. Por favor, estimados colegas, no los manden al desvío, al desgastarse, a desganarse, a conflictuarse, a estresarse cuando la criatura, y digo criatura a un joven desde los 8 hasta los 15, 16 años, no sabe qué le quiere el maestro. Ya el maestro le ha dicho que construya un ensayo, pero ¿de cuántos párrafos? ¿Qué debe tener en cuenta en cada párrafo? ¿Va a hacer citas o solamente va a parafrasear? ¿Cuál es el propósito de su argumentación? ¿Tiene que hablar en el lenguaje del autor o debe hablar en el lenguaje de lo que él cree en función a sus creencias, a sus experiencias? ¿O no debe perder de vista el sentido del texto que está leyendo? Entonces, eso es rúbrica. Y para que construya su evidencia en función a la rúbrica, necesita el docente entregarle, ¿no?, para que él pueda seguir una secuencia sin ningún tipo de problema. De lo contrario, los chicos se frustran, estimados colegas, se fastidian y al final dicen, yo no quiero saber nada porque no entiendo nada. Claro, eso va a pasar si es que el docente no hace el acompañamiento adecuado. Y el acompañamiento adecuado es darle las condiciones adecuadas. Presénteles, compártales el material y luego pídanles la evidencia y a esa evidencia acompáñenles de rúbricas. Con eso no se va a perder. Al contrario, se va a exigir, sobreexigir y va a decir, yo quiero llegar a nivel destacado, quiero llegar aquí. ¿Cómo lo hago? Muy bien, tenemos otra pregunta en el chat y nos dice, ¿cómo desarrollar un horario de clases en función a una experiencia de aprendizaje si cada actividad es prerequisito para la siguiente y siendo de diferentes áreas? Repito, ¿cómo desarrollar un horario de clases en función a una experiencia de aprendizaje si cada actividad es prerequisito para la siguiente y siendo de diferentes áreas? Adelante. Adrianita Bella, lo que pasa es que miren el ejemplo que está acá. Esta experiencia de aprendizaje se ha hecho con antelación. Por eso es que si el lunes empezamos el trabajo, ya deberíamos estar haciendo en este periodo nuestras experiencias de este periodo o de todas las que vienen, porque hemos ido mapeando a partir del diagnóstico de la experiencia que terminó, hemos diagnosticado, sabemos qué competencias no se han movilizado y las hemos priorizado. Y hemos hecho toda esta planificación que está acá. Todo esto ya lo hemos hecho. Y en función a esta planificación, lo hemos mapeado en las actividades, que son estas. Una vez que hemos mapeado, ya tenemos el horario completo de la experiencia de aprendizaje, de esta experiencia que puede ser la número 6. Y ya tengo la secuencia, ya tengo el horario. Ya tengo para armar el horario de esta experiencia, de toda la experiencia, que le va a durar 36 actividades, que pueden ser un promedio de 4, 5, 6 semanas. Entonces, el estudiante ya tiene para 6 semanas, ya sabe qué horario va a tener. Sí se puede, pero hay que planificar con tiempo. Y este trabajo de aquí, les vuelvo a repetir, no ha sido fácil que la escuela lo construya. Han tenido que reunirse, aprender a trabajar con sus diferencias, entender, comprender cómo es la dinámica de cada docente, porque esta es una escuela de secundaria. En secundaria es más complicado. En inicial y primaria la cosa se hace en one, ¿no? Por la naturaleza de que un docente es el único. Pero en secundaria, donde intervienen más áreas, hay todo un conjunto de conciliación, de negociación que tiene que hacer la escuela, pues, ¿no? Pero sí se puede, y acá está. Y los resultados, según la experiencia de la propia escuela, es que son bien demandantes. Incluso ellos mismos han llegado a la conclusión de que ahora tienen que correr, porque hay estudiantes que ya pasaron la valla de lo que el docente le pide, y quieren más, y quieren más. Y en ese más, el docente también tiene que correr, ¿no? Tiene que caminar. Eso sería Adrianita. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta y nos dice, ¿cuánto tiempo debe de estar expuesto un estudiante frente a la PC? De acuerdo a la norma técnica, Adriana, el estudiante de inicial no te aguanta más de 90 minutos, no te aguanta. Y te lo digo por la propia experiencia de mi niña. Se inquieta, se fastidia, se jala de los pelos, le dice a la profesora, ya me aburriste, y le dice.
porque es una niña, pues, ¿no? En el caso de los niños de primaria funciona de la misma lógica y la norma lo ha especificado, que el mayor tiempo que le podemos poner frente a no dice la computadora, dice frente a una pantalla que es televisión, que es laptop, que es celular, 2 horas, a lo mucho. Y en el caso de secundaria, la norma también lo dice, que los chicos solo nos van a aguantar hasta 3 horas a lo mucho. Pero hay escuelas en las que yo no sé por qué, de verdad, no sé, a veces siento mucha frustración, les cuento, ¿no? Porque a pesar de que leemos, a pesar de que la teoría nos lo dice, a pesar de que nosotros mismos, yo misma, que me tengan 6 horas, 5 horas frente a la computadora, yo lo tiro y me voy, porque no voy a aguantar. Un adolescente no te aguanta. Y estamos generando mucha frustración, mucho fastidio, carga de ira, aparte del malestar ¿no? de lo emocional en los jóvenes. Estamos generando una generación muy compleja que va a salir y que son los futuros ciudadanos y que de repente son nuestros futuros gobernantes, de gente estresada, fastidiada. Yo, la verdad, no entiendo por qué estamos sometiendo a los chicos a tanto tiempo frente a la computadora sabiendo que no van a aguantar. Pudiendo trabajar esta metodología inversa, en donde yo planifico, hago mis materiales, le envío 45 minutos que nos reunamos en el Zoom para afianzar, para ajustar, y organizamos un horario bien diverso, chicos, colegas. Los materiales están al alcance. Las evidencias las van a construir los estudiantes. Yo tengo que revisar, mi cantidad de tiempo tiene que estar enfocado a la revisión de evidencias, a identificar qué le falta y a construir más material visual, audiovisual, bibliográfico que lo ayuda a cerrar la brecha. De repente tengo problema con Janet tiene un problema mayor para aprender, entonces me reuniré solo con Janet en mi horario que le comunico. Ojo, este es el horario escolar, pero yo como docente tengo una jornada que cumplir por día. Yo le comunicaré qué haré en la semana pues a mi directora para que sepa qué estoy haciendo. Estoy elaborando material, estoy retroalimentando, me he reunido con la familia de Janet que necesita hacer con la que yo llamo a las 6 de la mañana, porque solo en ese horario los voy a encontrar. Ya, la directora quiere saber qué está haciendo el profesor, pero yo le estoy comunicando. Solo que cada ruta, cada día de trabajo de cada docente va a ser diferente al otro. No todos vamos a tener que estar conectados en el mismo tiempo. Y de verdad que los chicos se están empezando a desgastar. Tengo un niño de 14 años que el otro día se ha peleado con el maestro de matemáticas, porque mi hijo le fundamenta que lo que el profesor está planteando está mal. Y mi hijo le ha demostrado porque ha revisado. Como el docente le ha retado a revisar información a todos, él ha revisado 2, 3, 4. Y cuando el docente ha sido confrontado, no ha podido pues asumir, y peor se enfrentó a él, y él en su terquedad y en su fastidio, porque lo tienen de 8 de la mañana a 1 de la tarde, a pesar de que ya hemos conversado con el director y los maestros. Pero pareciera que el maestro dice, no, el director me exige. El director dice, no, el ministerio me exige. Pero nadie exige nada. Acá tenemos que adecuar la forma de trabajo al sentido real, a la necesidad real. ¿Y cuál es la necesidad real? Que el estudiante sea atendido. No dicen que lo tengamos de 8 a 1 como si fuera la presencialidad. Hay formas de trabajo muy dinámicas, muy interesantes, que ayudarían a explotar mucho más el contexto en el que estamos trabajando actualmente, Adrianita. Gracias. Sí, mire, para leer lo que también nos menciona, ¿no? A manera de comentario nos dice, volvemos a copiarlo del extranjero y nuestra situación no es el mismo, ¿no? Pero vuelvo al punto inicial, o sea, ¿cuál es la ruta? ¿Cómo es tu diagnóstico como escuela? Vuelvo a repetir, en esta dinámica de planificación invertida o inversa, cada escuela propone la ruta de trabajo, pero no puedes desvirtuar las teorías de cómo aprende el estudiante, del tiempo máximo que puede permanecer el estudiante frente a la computadora o la pantalla. O sea, si la escuela encuentra una ruta dinámica, validémosla, compártanos la experiencia, pero lo que no pueden hacer es trasladar la presencialidad a la virtual, en donde el estudiante estaba de 8 a 1 en la escuela o de 1 a 6. Eso no puede ser. Eso no puede ser, colegas. Les vuelvo a decir, traten a los chicos como si fueran sus hijos. Los chicos están sufriendo, los jóvenes están sufriendo, no agreguemos más estrés a ellos y nosotros mismos, porque nosotros mismos no vamos a poder permanecer más de 3 horas frente a la pantalla, imposible. Organicémonos de tal manera
que podamos hacer, entre comillas, divertida esta forma de trabajo en este contexto. Exacto, Yanek. Yo creo que muy bueno lo que acabas de acotar. Realmente, bueno, cada institución tiene su forma de trabajo, como lo hayan planteado, pero también aquí logro leer que dice en secundaria los estudiantes expresan su malestar, como son varias áreas, ya no tienen tiempo para descansar. Por ello, se está dando la deserción escolar, nos dicen, ¿no? Entonces, quiere decir pues que cada profesor ingresa, pide su trabajo, ingresa otro profesor su trabajo y bueno, esto abruma a los estudiantes, ¿no? Y las Así es, consecuencias de la deserción. Adrianita. Y disculpa que te corta, pudiendo todos lograr un producto final y abordarlo de diferente lógica, como por ejemplo, vamos a suponer que estamos trabajando en una situación relacionada a identidad, ¿no? La identidad en el marco de las fiestas patrias, ¿no? Y de pronto los chicos han construido una rutina de trabajo, o el estudiante ha construido su rutina de trabajo, de repente ha utilizado material reciclable para poder representar, ¿no?, esa identidad, ha preparado algunas cosas más, pero en esa acción del baile, de su constructo, ya está entrando arte, ya está entrando educación física, con el ritmo, los movimientos corporales, arte con la dinámica, cómo ha concatenado de repente los colores, la construcción de la vestimenta, en fin. Ya está entrando historia porque el estudiante, aparte de bailar y de cantar, de repente hace una pequeña remembranza sobre cómo se desarrolló de repente la cultura en ese departamento, el por qué los colores, o sea, ya está aplicando la compostura desde comunicación, la construcción de comunicación, porque de repente eso que está comunicando ya lo ha trasladado también en una presentación que previamente lo ha enviado, pero está hablando de la misma tradición, de ese mismo sentido de identidad, no está haciendo otra cosa. Y también desde la matemática, porque de repente la distancia de los pueblos, a la hora de fundamentar, dice, este pueblo o este territorio o este distrito o esta provincia se encuentra a tantos metros de longitud, a tanta distancia de kilómetros, que aquí, por allá, por eso el calor, por eso los microclimas, o sea, ya están entrando tantas áreas en un producto que no necesitamos abrumar al estudiante para lograr evidencias de aprendizaje en función de las competencias. Lo que nos está costando es que nos sentemos como equipo interdisciplinario, que aprendamos a trabajar con nuestras diferencias, que tengamos el espacio para construir desde el enfoque, desde la diferencia que hay. Creo que eso es uno de los principales obstáculos que tenemos para poder trabajar en secundaria, ¿no? Y sí, les digo con mucha sinceridad, va a llegar un momento en que los chicos de secundaria, específicamente en secundaria, porque quizás los niños, como son más pequeñitos y los papás están ahí a la fuerza de voluntad, las pobres criaturas lo sientan. Yo escucho, pues, cuando en el audio, ¿no?, la mamá le grita, siéntate, concéntrate, pero la criatura no se concentra más tiempo, porque no puede. Imagínense los chicos de secundaria, ¿no? Los chicos de secundaria en cualquier momento van a agarrar y nos van a, de repente, por el medio, ¿no? Y vamos a creer que es una falta de respeto y no vamos a comprender que es producto del estrés, de la carga y de que todos los profesores le piden cosas diferentes cuando en realidad podríamos pedirle una sola cosa y en un solo producto, con una sola rúbrica, observar diferentes tipos de competencia. Eso sería, Adriana. Gracias, Yanek. Sí, es importante, como también lo acaban de señalar en el chat, ¿no?, de que los directores pues demos una revisada a la parte normativa para, en base a ello, pues plantear el trabajo, reestructurar nuestro trabajo con nuestros docentes y por ende ver que esto se vea reflejado en los resultados con nuestros estudiantes. No veo manitos levantadas, Yanek, no observo. No te preocupes, Adriana. Yo las gracias a todos los colegas que el día de hoy se han concretado para poder construir con nosotros esta mirada, porque es una mirada. Yo voy a compartir el PPT y este material a tu WhatsApp, Adrianita, como responsable de la Red 2. Y nada, ¿no, colegas? Estamos para ayudarlos. No hay nada que no se pueda hacer. Todo se hace. Validemos esa propuesta. Denle el sentido, el valor del contexto. Ayudemos a otras escuelas a encontrar su ruta de trabajo. Tenemos para rato, vuelvo a repetir, esta pandemia hoy se ha convertido en endemia. Vamos a tener que aprender a convivir y vamos a implementar nuevas formas de atención. Porque de que regresemos a la presencialidad como lo hemos hecho hasta el 2019 va a ser bastante complejo.
¿no? Entonces, aprendamos en esta diferencia a sacar el máximo provecho. Y como yo siempre digo, a seguir enseñando y aprendiendo con mucho placer. Gracias y Adriana, hasta otra ocasión. Gracias, estimados colegas. Estuvo con ustedes.